Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a recuperar una sección que hacía bastante tiempo que no hacía en este canal, que es la del antes y el después de esta sección, donde yo particularmente me dedico a comparar una obra entre cómo empezó al principio y cómo acabó, o cómo se ha ido desarrollando durante sus siguientes etapas, porque la verdad es que muchas veces ha cambiado drásticamente mi opinión sobre una serie, desde a lo mejor parecerme una puñetera bazofia hasta convertirse en algo bastante bueno y una de esas pequeñas joyas que para mí sin duda alguna merecería ver que estuvieran más en el candelero de la gente, de la misma forma que me ha pasado justamente lo contrario, de ver una serie que empezó fantásticamente bien a condenarse tristemente al olvido. Pero por suerte en esta vez nos vamos a encargar de una que cumple la primera condición, es decir, de una serie que para mí al principio la empecé a ver y no me llamó particularmente la atención y de hecho dropeé, hasta ahora que lo veo como un buen producto y una serie que me ha ido sorprendiendo semana tras semana. ¿Queréis saber de qué serie hablo? Pues sin ninguna duda, si yo os dijera Now Singing Blim Blam Blam Born, ¿qué os viene a la cabeza? Pues sí, gente, evidentemente estoy hablando de Mashle, este pedazo de manga de la Shonen Jump, que si bien es cierto que a lo mejor al principio no me entró bien por la cara y la verdad lo tomé simplemente como una mera parodia de Harry Potter, a raíz del popularísimo opening que se ha convertido creado por la banda de Creepy Nuts, convirtiéndose en el segundo opening de la serie, esta serie ha vuelto a ganar en popularidad y a día de hoy ha vuelto por 10 las descargas digitales de su manga, la verdad, y no es para menos porque esta canción se ha convertido totalmente viral y hizo que mucha gente que abandonó esta historia en un principio haya decidido retomarla. Y como particularmente este ha sido mi caso, pues en este vídeo lo que voy a hacer es intentar dar cuenta de lo que me pasó a mí, que evidentemente es que empecé a verla, no me convenció, pero a raíz de que salió este opening le volví a dar una segunda oportunidad y encontré cosas muy interesantes en esta serie y que he decidido compartir con vosotros en este vídeo, donde vamos a, como siempre, comentar qué me parecía esta serie y cómo se ha evolucionado a partir de las entregas. O sea que en el vídeo de hoy vamos a hablar de Mashle. Pero por supuesto, antes de que comencemos a hablar en profundidad de esta historia, tenemos que saber de qué va para aquellos que no la conocieran. Y esta historia nos lleva a un mundo de magia y fantasía, donde nuestro protagonista, Mash Barnett, es un chico que no es capaz de usar magia, pero que en cambio ha entrenado todos y cada uno de los días de su vida para convertir su cuerpo en todo un arma de increíble fuerza y pericia. Lamentablemente, en este mundo, aquellos que no posean ningún tipo de magia son condenados trágicamente a la muerte y, por supuesto, nuestro protagonista se convierte en el punto de mira de unos agentes del gobierno que, por supuesto, van tras de él tras descubrir la naturaleza que éste posee y que, evidentemente, también pondrá en graves apuros al abuelo que siempre la había criado desde que solo era un niño. A cambio de que, por supuesto, retire las acusaciones sobre él y sobre su abuelo, Mash decide hacer un trato con estos agentes del gobierno para proponerles el hecho de que éste asista a una academia de magia y se gradúe con los mayores honores de esta, llegando al puesto de misionario divino, un título que se le da a los grandes magos que se gradúan en esta academia y que, por supuesto, se encargan de convertirse en los próximos ministros de magia. Por lo que con gran tesón y decidido a llevar una vida pacífica junto a su abuelo, Mash por supuesto aceptará el reto y se embarcará en convertirse en el gran mago de esta academia y por supuesto cambiar así el mundo de la magia tal y como lo conocemos. Como veis, gente, la verdad es que si al principio vemos el resumen de esta historia, podríamos pensar que es bastante original, pero evidentemente poco a poco nos vamos dando cuenta de que, claro, estamos hablando de un chico que es especial en un mundo de magia, donde evidentemente hay alguien que va detrás de él, pero de momento no sabemos nada. ¿Esto quizás a lo mejor nos suena de algo o quizás de alguna cosa bastante popular? Pues evidentemente, gente, Mash no se esconde para nada en ser una verdadera parodia del mundo de Harry Potter, es decir, de esta famosa saga del niño mago de J.K. Rowling, y la verdad es que durante toda la trama vas viendo evidentemente claros guiños a esta, y es precisamente el primero de los hachazos que vamos a meter en esta sección, que ya sabéis que como siempre es lo que hago para desmenuzar bien esta trama del antes y después, y hablaros de cómo me parecía que esta historia no iba a ir mucho más allá de ser eso, de ser una media parodia de Harry Potter.
Y es que la verdad es que Hajime Komoto, el autor de Mashle, no se avergüenza para nada de, por supuesto, llevarnos a toda clase de argumentos que el niño mago de Hogwarts, por supuesto, también pasó por esta historia, como por ejemplo, evidentemente, pasar una prueba de ingreso, encontrarse, por supuesto, con un profesor que le iba a hacer la vida imposible, un alumno que también, y la verdad es que Mashle, durante toda la trama, va siguiendo mucho los escalones de la historia original de Harry Potter, donde evidentemente vamos a ver tanto partidas de Quidditch, vamos a ver por supuesto también el momento en que escoge una varita, vamos a ver también por supuestísimo yendo a clase, enfrentándose por supuesto al que será el villano de la serie, yendo a la copa de los, un equivalente a la copa de los tres magos, y verdaderamente Mashle se encarga en todo momento de seguir esa línea que por supuesto también siguió Harry Potter, y la verdad es que te hace pensar en todo momento que la historia no va a ir mucho más allá de ello, pero he de reconocer, gente, que verdaderamente Mashle, a pesar de tener una hoja de ruta bastante clara en la saga del joven mago, siento que verdaderamente también le ha pasado como Black Clover o como muchos títulos de esta última oleada de la Shonen Jump, que verdaderamente han tardado, pero han conseguido su propia identidad. Y la verdad es que Mashle también lo consigue a partir del desarrollo de su historia. Porque verdaderamente uno de los primeros puntos que me sorprendió mucho de la historia de Mashle era ver cómo evidentemente a partir de toda la trama ibas viendo, pues por supuesto, estos paralelismos claros en todo momento de la trama y de los personajes, pero en cambio poco a poco había ciertos personajes que por supuesto se desmarcaban completamente o que se olvidaban completamente de ellos, como por ejemplo al principio de la historia os he explicado de que había un profesor que se parecía muchísimo a Snape y que evidentemente iba a ser, por así decirlo, la némesis de este protagonista, y también un chico que también evidentemente tenía todos los puntos para ser el rival de este, o sea, Lucius Malfoy de la historia, y tristemente estos dos personajes son inmediatamente olvidados de la historia, al igual que también pasa con los partidos de Quidditch, que solo quedan como un remanente, como una parodia muy graciosa a este momento de la serie, pero luego no se vuelven a mentar más. Y evidentemente es esta rotura de, por supuesto, lo que te ofrece el mundo de J.K. Rowling, lo que evidentemente hacía constantemente más romper, por supuesto, los típicos tópicos de la saga de Harry Potter y, por supuestísimo, no centrarse en crear las mismas relaciones, ya que, por ejemplo, también vemos algo que a mí me ha gustado mucho particularmente, y en la saga de Harry Potter no se veía demasiado, que era, por supuesto, ver al personaje de Lance como ese rival inmediato de más en lo que se referiría en avanzar en la escuela. Y la verdad, siento que aquí era un pequeño paso que esta historia merecería dar respecto a su contraparte, y la verdad le da mucho carácter a la historia, al igual que por supuesto ver otros personajes como Lemon, que se alejan bastante de, por supuesto, de lo que nos ofreció Hermione en sus historias. Y la verdad es que para mí es esta diferencia clave lo que por supuesto le da originalidad a la saga de MASH. Y es que verdaderamente, gente, es esto, porque a mí es algo que me sorprendió mucho ver de cómo esta obra no paraba de romper los tópicos de J.K. Rowling y, por supuesto, mencionar cosas que a lo mejor en un principio, hasta en sus propios libros y películas, no profundizó tanto como la historia de MASH, o por lo menos no las llevó por estos mismos senderos. Y para mí eso es algo muy chulo, algo que ha sabido aprovechar este mangaka para darle un lavado de cara a la historia de Harry Potter y ofrecerle un mundo pues más shonen, más de combate, más de, por supuesto, que a lo mejor aquí, por ejemplo, los puntos, pues por supuesto, no se consiguen yendo a clase, tal. Bueno, se consiguen, pero lo que más caracteriza esto es que se consiguen a base de peleas y que está permitido que estas peleas se den en la Academia de Magia, cosa que a mí me sorprendió y me gustó a la vez. ¿Veis? Son estos pequeños cambios lo que dotan a esta obra de frescura, de originalidad y de algo que va mucho más allá y que se desmarca de una historia que al principio podría parecer muy tópica o una mera parodia de Harry Potter, algo que tarda pero consigue su propio sello de originalidad y su propia ruta para empezar a hablar de esta historia. Pero por supuesto, otra de las cosas que por supuesto siempre considero bastante complicadas en una obra y que tristemente en esta historia también prejuzgué mal, era el tema de la comedia y cómo esta se relacionaba con los combates. Y la verdad es que mi primera idea preconcebida de esta historia fue bastante lamentable en comparación a lo que ha acabado siendo. Y es que lo de mezclar comedia con combates no es nada para nada nuevo, ya que evidentemente la Shonen Jump tiene una larga tradición de personajes en este estilo de obras, como por ejemplo Yoshio Sawai con su genial Bobobo, también por supuesto
El mismísimo Akira Toriyama también metía mucha comedia en los primeros compases de Dragon Ball, o hasta evidentemente Hideaki Sorachi con Gintama también ha metido mucha comedia en estos combates. Y la verdad es que al principio Mashle me daba mucho la sensación de que iba también a seguir los pasos de Saitama en One Punch Man, la verdad. Ser combates tan ridículamente absurdos con un protagonista que lo podía hacer todo, por supuestísimo, con un mero golpetazo, la verdad. Y la verdad es que a veces este tipo de combates a veces se pueden volver un poco farragosos y a veces con resoluciones que no me acababan de convencer. Y la verdad es que Mashle en sus primeras etapas, las soluciones que daba para el personaje eran bastante simplonas, absurdas y que la verdad es que encajaban con un estilo de humor que la verdad es que me recordaba a compases de Bobobo, y tristemente yo sentía de que esta obra, pues para mí no era un Bobobo, no llegaba a ese nivel de absurdismo, pero tampoco llegaba a la epicidad que por supuesto nos han dado obras como Gintama. Y es aquí el problema donde veía que Mashle no podía encajar en este tipo de historias, y la verdad es lo que sentí que necesitaba mejorar. Pero gente, por supuesto, aquí llegó mi forma de ver la historia nuevamente, porque muchas veces un gran consejo que me dieron es el simple hecho de que cuando tienes que afrontar una comedia, tienes que simplemente apagar tu cerebro. Es decir, te lo tienes que tomar a mero cachondeo, porque evidentemente todo va a ser risa, todo va a ser desproporcionalmente exagerado, y la verdad es que Mashle lo tiene, pero poco a poco también me fui dando cuenta que Mashle no era un idiota a lo mejor como los de Bobobo, que estaban haciendo cosas absurdas y ataques absurdos sin ningún tipo de lógica, sino que más bien Mashle era un genio incomprendido, alguien que particularmente analizaba de manera bastante particular los combates, y ahora os voy a poner unos ejemplos para que entendáis un poquitillo por qué Mashle en realidad está muy subestimado dentro de este mundillo. Ya que sí, gente, si bien es cierto de que el objetivo de esta obra es sorprenderte con el absurdo que ha conseguido hacer más, como por ejemplo convertir una varita en una raqueta de tenis y cargarse un enemigo a raquetazos en plan un partido de tenis, detrás de todas estas acciones siempre hay una lógica aplastante para un protagonista que aparentemente es increíblemente racional y que usa su fuerza de manera bestial. Uno de los ejemplos que más se me viene a la mente es por supuesto su combate con Macaroni, que fue totalmente espectacular, porque por supuesto, ¿cómo derrotas a un enemigo que va más rápido que el sonido? Pues evidentemente calculando el sonido, apoyando tu mano en las vibraciones de la tierra, y eso evidentemente le dio una ventaja más espectacular, al igual que por supuesto también ir por el suelo. Sí, sé que el resultado puede parecer totalmente absurdo, alocado y totalmente irracional, pero efectivo y funciona, y es ahí, es esa capacidad tan única de Mashle de conseguir cosas totalmente locas y absurdas y que a lo mejor pensarías que no pueden funcionar, que en realidad detrás de ellas hay una lógica, hay alguien que se ha sabido adaptar perfectamente a esa situación y que no ha usado simplemente su abrumadora fuerza absurda para sobrepasar los límites de una magia en concreto, la verdad. Y es precisamente esa lógica tan aplastante lo que me enamoró particularmente de Mash y me hizo comprender de que era un personajazo con muchísimo que dar en esta historia. Pero bueno, gente, ya hemos hablado de, por supuesto, de cómo esta serie a nivel de combates es genial, y a nivel de, por supuestísimo, también la trama y los personajes también me parece genial y una gran vuelta de hoja, pues evidentemente no vamos a demorarnos más y vamos a hablar del motivo por el cual Mash volvió a repuntar en popularidad, que es por supuesto su nuevo opening Blim Blam Blam Bor, que la verdad es que para entender por qué este opening ha sido tan revolucionario y repuntó por supuestísimo a esta historia, tenemos que hablar del primer opening de la franquicia, que lamentablemente no brilló con tanta luz o no ha sido con tanta revolución como este segundo. Y la verdad es que tristemente, aunque Knockout de Taiku Okazaki sea un opening bastante correcto, sí que es bastante generiquillo en lo que representa a la historia de Mashle y por supuesto al universo de lo que nos tiene que explicar. La verdad es que en este opening no hay imágenes demasiado épicas, es bastante generalista todo, e incluso la letra de la canción, bueno, podríamos decir que tiene alguna cosilla en común con Mashle, sobre todo por supuesto porque la canción, la letra va explicando cosas sobre cómo el protagonista ha ido entrenando sus músculos y de cómo evidentemente él es un hombre con orígenes humildes y que por supuesto quiere convertirse en un héroe.
Pero la historia de Mashle no va tanto por ahí, no encaja tanto en esta trama, y aunque verdaderamente sí que podríamos decir que quiere convertirse en visionario divino y evidentemente alcanzar la cima del mundo de la magia, creo que verdaderamente no es un opening que acabe de conectar de todo, y tampoco musicalmente hablando me dice nada en particular o no destaca entre la mayoría de openings que ya hemos visto en muchos animes y mangas. Pero por supuesto, aunque musicalmente hablando este primer opening fue bastante la revolución llegaría por supuesto cuando la banda Creepy-Nuts creó el segundo opening de la serie, que sin duda alguna es que Blim Blam Blam Boom se ha convertido en un fenómeno de masa, siendo un vídeo que actualmente en el canal de la propia Mashle ha batido récords de reproducciones en YouTube y es una verdadera joya, pero vamos a ver un poquitillo por qué. Y es que Creepy-Nuts no es para nada una banda desconocida en el sector, ya que la verdad es que también hicieron un gran trabajo con Yoshikatsu no Uta, esta historia de vampiros que también se marcó un pedazo de opening espectacular, pero con Mashle sin ninguna duda se convirtieron totalmente en revolución. Porque primeramente, visualmente este opening es bastante único y original, por el único motivo que durante toda la trama o durante todo el desarrollo de este opening vas viendo colores primarios, vas viendo todo el rato cada uno de los colores de esta historia, que son reflejados un poco por las diferentes casas que van pasando, y también unas transiciones muy chulas donde el color plano es la base de causarte ese impacto visual y entender que la historia de nuestro protagonista va evolucionando de manera fantástica. Algo que por supuesto le tenemos que sumar a una letra con unos ritmos totalmente fantásticos y de esas canciones que se te meten completamente en la mente. Porque cuando le preguntaron a uno de los autores de Creepy-Nuts qué significaba concretamente la letra de Blim Blam Blam Boom, sinceramente pasó que confesó de que esto era una directa inspiración de Mash, por el único motivo que durante toda la historia, Mash, como no puede ser ningún conjuro, se inventa toda clase de conjuros a simples técnicas de combate. Es decir, va usando su propia magia muscular para, por supuesto, decir que pega un puñetazo, que pega una patada, que hace un guillotinazo, que hace X cosas que, por supuesto, no podría hacer con la magia. Y evidentemente, esta nota te lo explica con eso. Blim Blam Blam Boom es una palabra que no tiene significado alguno, no tiene traducción ninguna, es como el bidibibadibibú de la Cenicienta, no significa nada, y es ahí la gracia de la historia. Y es ahí precisamente porque esta letra es tan genial y porque aparte también acompaña el resto de la letra tanto nuestro protagonista, donde evidentemente va describiéndonos a un personaje que por supuesto es el número uno, es precisamente la cima de lo que aspira a ser a nuestro personaje y de cómo por supuesto no tiene ningún tipo de rival por el único motivo de que Mash a lo largo de la historia se va superando, y hasta el propio Mash ha dicho en incontables ocasiones de que qué es lo que pasaría si por supuesto se enfrentara a alguien terriblemente más poderoso que él. Pues su respuesta clara sería que simplemente le daría de hostias hasta ganarlo. Así que como veis, gente, Mashle ha sido una de esas historias que para mí sin ninguna duda, tras volver a conocer con este segundo opening, me ha abierto completamente los ojos a un mundo totalmente nuevo. Sin ninguna duda, Mashle es algo más que un chaval en un mundo mágico comiendo profiteroles a los que le encantan, por supuesto. Es sinceramente una historia que combina muy bien la comedia con los combates épicos, sobre todo siendo una gran parodia del mundo de Harry Potter, pero no dejándose anclar por esta historia. Es decir, Mashle no va a ser el típico personaje que va a tomar las mismas decisiones que su contraparte de los libros de J.K. Rowling, sino que va a tomar su propia senda y su propio camino, y por supuesto no va a dejar que la tosigue nadie. Y esa es precisamente la magia de Mashle. Eso es lo que me ha enamorado de nuevo de esta gran historia, que por supuesto podéis ver tanto en Crunchyroll, donde están las 2 temporadas de esta historia emitidas, y por supuesto tristemente se han acabado y cruzo los dedos para que se haga una tercera, pero también por supuestísimo tenéis el manga de Norma Editorial, que también actualmente la editorial está publicando, por lo que por ser de vosotros no me perdería para nada esta historia. Sinceramente creo que si os ha gustado este opening y no podéis parar de cantarlo como yo,
darle una oportunidad otra vez a Mashiel para que vuelva a estar en vuestras vidas. Así que poco más, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero muchísimo que os haya gustado y la verdad es que más que nunca me gustaría saber cuál es tu opinión sobre Mashiel. ¿Te gusta? ¿Te disgusta? Déjamelo saber en los comentarios, al igual que también si te gustó este vídeo, pues por favor déjame un buen like, porque sinceramente yo siento que Mashiel se merece todo el apoyo que le podamos dar, y esos likes creo que dan a entender mucho a la gente que evidentemente más es una gran historia que más gente debería conocer. Más cosas que puedes hacer: compartir este vídeo con amigos y familiares que a lo mejor, al igual que yo, dejaron Mashiel de lado y a lo mejor este vídeo les acaba de convencer para que por supuesto se adentren nuevamente al mundo de este mago, o mejor dicho, este chico sin magia, fan de los profiteroles. ¿Qué más puedes hacer para ayudarme? Pues por supuesto también te voy a pedir que te suscribas a este canal, por favor, que eso me motiva muchísimo para seguir sacando vídeos, y al igual que también que recuerdes lo más básico y típico y tópico que suelo decir al acabar todos mis vídeos, que recordarte que mi nombre es Zangifantes, que estés en otro cogen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.